Bueno, venga, primera fotografía. Muy importante, en primer lugar, siempre es situarnos geográficamente dónde estamos. Europa es el segundo continente más pequeño del mundo. Imaginaros que todo Brasil es toda Europa en tamaño y nosotros vamos a visitar hoy dos países que son muy pequeños. Imaginaros, Europa tiene 50 países y el quinto más pequeño del mundo es Bélgica. Es tan pequeño que de punta a punta tiene 200 kilómetros por 180. Imaginaros, en pocas horas podemos conocer todo el país. Y es el tercero en cuanto a densidad de población. Primero está, no sé, el Vaticano, Malta, los Países Bajos y luego Bélgica. En un espacio muy pequeño, imaginaros que España es un país muy grande, ¿no? Pues tiene comunidades, España tiene la comunidad de Cataluña. Todo Cataluña es toda Bélgica. Son 30.000 kilómetros cuadrados y tiene 10 millones de habitantes. Imaginaos, yo siempre comparo, por ejemplo, con Uruguay, ¿no? Uruguay es un país que tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Con una enorme superficie, vosotros, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, 45 millones de argentinos, ¿no? Un país de 30.000 kilómetros cuadrados con 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, vemos ahí el puntito verde, el puntito naranja, países pequeñitos que durante un tiempo, porque esto hay que explicarlo bien a los pasajeros, que tienen un lío. Durante un tiempo, Bélgica y Países Bajos formaron parte de un mismo país. Ahora son dos países diferentes. En primer lugar, me voy a concentrar en hablar de Bélgica, un país que tiene 1.297 kilómetros de fronteras. ¿Tiene mar Bélgica? Sí, 66 kilómetros. Y luego tiene fronteras con los Países Bajos, con Alemania, con Luxemburgo y con Francia. Entre esos países tenemos este pequeñito país de 30.000 kilómetros cuadrados. Venga, vamos, siguiente fotografía. Bélgica es un país curioso porque os decía que ahí vemos, ¿no? Una rayita en el medio. Yo siempre les digo a los pasajeros que a lo largo de la historia de Europa, pues ha habido unas fechas clave. No vamos a recordar todas, pero hay una que es muy importante en el día de hoy. 1815, que hay un congreso en Europa, el Congreso de Viena, que dicen, ahora qué fronteras tenemos después de que Napoleón había ocupado diferentes partes de Europa. Y entonces en el Congreso de Viena se crea un país que se llamó Reino de los Países Bajos con Bélgica. Es decir, era una entidad política, un solo país. Pero eso tuvo un periodo de duración muy pequeño, solo 15 años, porque en 1830 los belgas se independizan de los Países Bajos y crearon su propio país. Así que estamos hablando de un país muy joven como país. En 1830 existe un país llamado Bélgica. Y luego Holanda, que está mal puesto. Luego os tengo que explicar, Holanda no existe como país. Es como si dijéramos que Andalucía es un país. Andalucía forma parte de España y Holanda forma parte de un país que se llama Países Bajos. Pero eso os hablaré un poquito más tarde. Vamos, Lucas. Ahí tenemos la bandera de Bélgica, que la bandera de Bélgica pues es tricolor y está inspirada en la bandera de Francia. Esos colores negro, amarillo y rojo. Bélgica es un país muy curioso porque siendo tan pequeño este mapa me interesa muchísimo. Los colores que veis ahí son las 10 provincias que conforman Bélgica. Y las 5 del norte, vamos a hacer una rayita en el medio, son lo que llamamos flamencos. Y en el sur, las 4 del sur, es lo que llamamos Valonia. Es curioso, como un solo país, tú le preguntas a un belga, oye, macho, ¿tú eres belga? Dice, no, yo soy flamenco, yo soy valón. Hay mucho separatismo, es como si fueran dos países diferentes. Entonces, Bélgica es un país muy, muy rico, es un país que tiene, bueno, el sector más importante, lo mismo que los Países Bajos, es el sector terciario, que es el sector de servicios, casi un 75%, y todo lo que es la industria se concentra en la parte norte del país. Las ciudades más importantes, de hecho, los viajes de Europa Mundo, todos ellos se concentran en la parte norte, la parte flamenca. Por ejemplo, de las 5 ciudades más importantes de Bélgica, Bruselas, Amberes, Lieja, Gante y Brujas, excluyendo Lieja, todas el resto están en la parte norte, en la parte flamenca, la parte más turística, la parte más visitada. Mucha gente me pregunta, oye María, un país tan pequeño, ¿qué idioma hablamos? Pues tenéis para elegir.
Mayormente, pues un 60% de la población dicen el flamenco. No, el flamenco no es un idioma. Imaginaros que la gramática del holandés y del flamenco es exactamente la misma. Lo que es diferente es un poquito el acento, ¿vale? Entonces, las provincias del norte, las 5 del norte que son flamencas, hablan holandés, no flamenco, que no existe como idioma. Y el sur, la zona de Valonia, hablan el francés. Así que cuando la gente me pregunta, oye María, ¿qué idioma hablamos? Digo, pues en función de dónde estés geográficamente. Norte holandés, sur francés. Y desde el año 2001, pues Bélgica opera con la moneda euro, ¿vale? Así que bueno, ya tenemos una ligerita idea. Vamos, venga, Lucas, tira. Bueno, mira, mis grupitos, yo siempre les digo, si queréis haceros una foto típica para que la gente no tenga dudas, ¿no? Que estáis en Bélgica, ¿cuál sería esa foto típica? Siempre se lo digo, ¿eh? Le digo, mira, en una mano tenéis que tener una cerveza. En la otra mano tenéis que tener una patata frita. Y en la boca un mejillón. Y así tenemos los productos típicos de Bélgica, por supuesto. ¿Sabéis que hay más tipos de cerveza que días tiene el año? Son 450 tipos de cerveza. Cada belga bebe 85 litros por persona al año, imaginaros. Y cada cerveza tiene su vaso. No hay 2 vasos iguales. Esto es necesario para que el sabor y el aroma pues, puedan desplegarse correctamente. Los vasos confirman un poquito el carácter individual de cada tipo de cerveza, ¿no? Y el uso del vaso correcto pues mejora el sabor de esa cerveza. Incluso es un aliciente. Hay muchos locales en Bélgica que te piden una fianza porque muchos turistas van y piden vasos y luego se los llevan a casa. Entonces, para cuando pides el vaso, la cerveza, te piden tu zapato. Y hasta que no devuelves el vaso, no te devuelven tu zapato. Hay un bar en Gante que tiene un montón de zapatos colgados ahí, ¿no? Así que uno de los alicientes, la cerveza. Cuando tú vas a un local y dices, oye, dame una cerveza, pues no, tienes que especificar el tipo de cerveza que quieres tomar. La cerveza de trigo, la trapista, la quack. Hay un tipo de cerveza, Lucas, que se hace con cereza. Es de frutas, ¿sabes? Así que cerveza. Otra curiosidad, patatas fritas. Yo siempre digo a la gente, ¿qué podemos comer en Bélgica? Patata frita con patata frita. Todo lo toman con patata frita. Un oleado con patata frita, un chocolate, lo que sea. Entonces, la patata frita se inventó en Bélgica en el año 1850. La patata, como sabéis, pues fue uno de los muchos productos que importamos de América, ¿no? Pero cuando llegó de aquí a América, pues no se utilizaba como alimento para las personas, los humanos. Se daba como alimento a los animales. Pero en el siglo XVIII, después de unas malas cosechas, de un tiempo muy frío que helaron los campos, aumentó tanto el precio del pan que empezaron a comer patatas de forma masiva. Y entonces unos inviernos muy fríos en Bélgica hicieron que la pesca no fuera posible. Entonces lo que hicieron fue que pelaron una patata con forma de pez, que era el alimento que ellos tomaban, como no se podía pescar, y la frieron como si fuera pescado. Y así nació la primera patata frita del mundo. En Brujas, una de las ciudades belgas, hay el único museo en el mundo dedicado a la patata frita. Y en la calle la gente puede comer sus patatas fritas con mayonesa, un poquito de sal. Curioso esto. Luego tenemos ahí la fotografía o un plato típico, que es la carbonade. La carbonade flamenca, que es una carne estofada, cocinada un poquito pues con productos autóctonos, ¿no? Como la cerveza tostada, con cebolla, mostaza, tomillo. No sé, si voy a Argentina me como un buen asado, pero es que si voy a Bélgica me tomo una carbonada. Carne estofada con salsa de cerveza y, por supuesto, la patata frita, que esa nunca hay que pedir porque siempre llega. Y luego, cómo no, otro de los productos típicos que son los mejillones. Los mejillanos que precisamente los traen desde Zelanda y que, bueno, pues hay de cantidad de tipos. La mejor época es en la época de primavera-verano. Dicen que los mejores meses para consumir mejillones son los meses que tienen la letra R. Luego ya en verano, pues no, me he confundido, es al revés, en invierno muy buenos y en verano y primavera, pues no son tan recomendables. Mejillones en la cerveza, mejillones con verduras, mejillones naturales, miles de tipos. Una cazuela de mejillones es 1 kilo de mejillones por persona. Tú vas a un restaurante y le dame unos mejillones.
Pues una cazuela como esa que vemos en la foto, que son 1 kilo, y aproximadamente hay que calcular, siempre con patatas fritas, pues unos 20, 25 euros es lo que cuesta ese plato en cualquier ciudad belga, ¿vale? Venga, vámonos. Bueno, ¿qué os voy a contar del chocolate? Madre mía, mirad, dicen que el chocolate belga es el mejor chocolate del mundo y muchos grupitos me dicen, oye María, ¿y por qué? Si en realidad Bélgica no tiene cacao. No, mira, el chocolate, el cacao, en realidad también vino de América, como la patata que os decía antes, y cuando llegó, pues pensaban que tenían fines medicinales. El chocolate antiguamente se vendía en las farmacias. Realmente el chocolate se convirtió en industria importante desde el siglo XIX, que hubo un señor llamado Neuhaus que creó ese bombón relleno de pralín. Bueno, pues ellos inventaron el pralín y esas cajitas que se llaman bayotín, que es la caja donde se conservan los bombones. Entonces, ¿por qué es tan importante el chocolate para Bélgica? Bueno, pues por la calidad de sus productos, tener en cuenta que pasan unos controles de calidad increíbles, los mejores productos, la mejor selección de los granos. Son más costosos, pero son buenísimos. Además, tienen un sello oficial que garantiza que es auténtico cacao. Solamente utilizan productos naturales, con elaboración artesanal, evitando todo lo que son las grasas vegetales, muy importante. Luego también quiero comentaros que Bélgica tiene 2.000 chocolaterías, 2.000. Exportan más de 2.500 millones de dólares por todo el mundo. Es una fuente de ingresos muy importante para el país. Contiene solamente 100% manteca de cacao y entrar en las chocolaterías realmente es un placer porque parece que entramos a salones de lujo con ese refinamiento, ese buen gusto que tienen todas esas decoraciones antiguas. Así que el chocolate es uno de los productos que hay que comer y hay que comprar en Bélgica, sin duda ninguna. Me encanta el chocolate. ¿Sabéis que un cotilleo, Lucas, un belga come al año más de 8 kilos? 8 kilos por habitante al año. Eso lo como yo al mes. Mira, bien. Sí, Bueno, sí. debe ser un presupuesto, es decir, deben tener un presupuesto del sueldo destinado a esos 8 kilos de chocolates. Pues sí, la verdad. Pues sí. Mira, ahí tenemos los encajes. Otra de las cositas que a los grupitos siempre le decimos, ¿no? María, ¿qué podemos comprar en Bélgica? Chocolates y encajes. Los encajes de Bruselas, que es un tipo de encaje de hilo de lino, que, bueno, pues hay muchas ciudades, ¿no? Que realmente, pues hay muchas tiendas para comprar este tipo de encajes. En Flandes el encaje no es solo un oficio, sino que forma parte un poquito del patrimonio cultural de todas estas regiones y que tiene su origen en el siglo XVI, cuando el emperador Carlos V, que nació en Bélgica precisamente, pues decretó que, bueno, pues los encajes debían de ser una destreza obligatoria para todas aquellas chicas que convivían en conventos, en beaterios, y bueno, pues pasó a ser una de las especialidades y una de las modas de aquella época, que en todos los puños y cuellitos, esas puntillitas, ¿no?, que se hacen en Flandes. Así que muy bonito, chicas. Siempre les digo a las chicas, digo, tener cuidado, porque a simple vista parece lo mismo y algunos cuestan 10 y otros cuestan 100. Es como mis pendientes, no sabemos si son de perla natural o son ¿sabes?, de 1 euro, ¿no? A simple vista parece lo mismo. Hay que tener mucha atención si pone hecho a mano o hecho a máquina, ¿vale? Si es hecho a máquina es industria y es un producto artesanal, lo que encarece el precio final de un encaje, ¿vale? Así que yo eso a los grupitos se lo explico muy bien, ¿vale? Venga. Bueno, acá María, si descansas un poquitito, tenemos un videito que también nos cuenta de la ciudad y del país en 58 segundos. Recuerden que estos videitos los tienen en europamundo.com y a través del equipo del Vietur pueden solicitarlos y verlos tranquilamente, incluso utilizarlos para las redes sociales, utilizarlos para publicar en Facebook. Son todos videos hechos por el equipo de Europamundo, es decir, que los pueden usar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, hablando un poquito de las ciudades más importantes de Bélgica, que vemos ahí las imágenes, pues podemos decir que las ciudades más importantes son 5.
¿eh? La capital de Bélgica es Bruselas, que tiene 1.800.000 habitantes, está en el centro del país. La segunda ciudad más importante es Amberes, Antwerpen, que tiene aproximadamente 800.000 habitantes. La tercera ciudad del país es Lieja, que tiene aproximadamente unos 500.000 habitantes. Luego tenemos la ciudad de Gante y la ciudad de Brujas. Nosotros en los circuitos de Europa Mundo, pues normalmente visitamos en función de qué circuito sea esas 3 ciudades. Mira, ahí tenemos los bonitos autobuses. Y mirad, ahí tenemos Bruselas como capital de la Unión Europea. Sabéis que la Unión Europea surgió un poquito pues, después de la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Roma. Hubo unos pasitos previos hasta llegar a lo que hoy día existe, que somos la Europa de los 27. Como sabéis, hace poquito tiempo el Reino Unido se salió de la Unión Europea. Y de los 800 millones de habitantes que tenemos Europa como continente, aproximadamente unos 400 millones, la mitad, estamos integrados en esa Unión Económica Europea. Lo que se llamó el Benelux, el Plan Marshall, el Tratado de Roma, muchos pasitos para llegar a lo que hoy día existe. Y Bruselas es la capital. Hay desde ¿por qué? Pues porque tenemos el Consejo, la Comisión y el Parlamento, que son los organismos más importantes de la Unión Europea. Tener en cuenta que la Unión Europea tiene más capitales. Estrasburgo, en Francia, en Alsacia, y también Luxemburgo. Luxemburgo está el Palacio de Justicia, en Estrasburgo está el Consejo de los Derechos del Hombre y en Bruselas, Comisión, Consejo y Parlamento. Muy bien. Mirad, ahí tenemos una imagen de la Perla, solamente por visitar la Gran Plaza, la Plaza Mayor de Bruselas, ya compensa la visita a la ciudad. Es una de las plazas más hermosas que tenemos en toda Europa. Es una plaza que antiguamente estaba cubierta de agua y que se empezó a construir en el siglo XIII. Ahí en la fotografía vemos una torre que tiene 96 metros, puedes pasar, Lucas, que es la torre del ayuntamiento, de la municipalidad, que es un edificio, mirad qué bonita, iluminada, es un edificio del siglo XV, entre 1405 y 1455 se construye ese bonito ayuntamiento. Os voy a contar un cotilleo, un chisme. Mirad, el arquitecto que construye ese edificio se acabó tirando por una ventana, se suicidó. ¿Y por qué? Pues porque lo criticaban todo el tiempo. Si uno mira de frente el edificio del Ayuntamiento de Bruselas, pues se da cuenta que es asimétrico. Es más larga la parte de la izquierda que la parte de la derecha. Entonces la gente le criticaba, dice, pero es que ¿qué has hecho? ¡Qué desastre! Y el tío se defendía diciendo, no, no es un error. Es que he puesto 12 arcos de un lado y 7 arcos del otro lado, que son los números mágicos para los alquimistas, ¿vale? Hay una época muy bonita que cuando todo esto pasa hay que vender viajes en Navidad, porque hay un espectáculo de luz y sonido que al ritmo de la música de Wagner, de Beethoven, hay un espectáculo que dura una media hora que iluminan desde el Palacio del Rey, desde la Maison de Rouen, que está justo a la derecha, el edificio con rayo láser al ritmo de música clásica. Y eso es un espectáculo digno de ver. Dicen que la vida no es lo que vivimos, la vida es lo que recordamos. Y esos momentos siempre lo recordará a uno, ¿no? Así que esta preciosa plaza llena de edificios que antiguamente eran los edificios de los comerciantes. Dale, Lucas. Pero ahí diste un muy buen punto, María. Yo tuve la oportunidad el año pasado de pasar las Navidades en Europa y la realidad es que a veces uno dice, no, porque el frío y generalmente uno no lo tiene dentro de sus proyectos a veces de viaje y busca más el buen tiempo, es verdad, y a veces es más incluso placentero. Pero la realidad es que te encontrás con una Europa totalmente diferente, pero muy animada y que la verdad que vale la pena también tener y llevarse esa imagen de Europa en enero. Y cada vez hay más viajes de Europa Mundo que están operativos en lo que es la temporada baja. Generalmente la mayoría opera en la temporada alta o media, que es donde puede llevar más gente, donde más clientes toman esa decisión. Por ahí en la temporada baja no le es tan provechoso económicamente. Pero Europa Mundo, más allá de eso, la realidad es que optó, y la realidad es que con muy buenos resultados, operar también muchos viajes que por ahí no estaban previstos
y que a través de Europa Mundo no lo puede hacer en esa temporada baja y vale muy bien la pena, así que diste el punto ahí con algo que Lucas, está muy bien. Lucas, que a mí me encanta viajar en Navidad, que yo cada día lo pido más, porque ahora ha perdido un poquito la connotación religiosa la Navidad. Ahora las personas, las familias la toman un poquito como época de viajar en familia, ¿sabes? Entonces tú sabes los mercaditos que hay en Navidad y ahora no hay los fríos de antes, calla, calla. Antes sí que hacía frío. Si ahora a mí me ha tocado muchas veces estar en Bruselas con 15 grados, ¿no ves que está cambiando todo? Eso es, ¡ay, qué frío! Pues el frío hace por la noche, pero luego son temperaturas agradables. Además, en estos países tienen un clima oceánico templado, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay viento, lluvia, un poquito, pero no hay unos fríos como pueden ser más en Centro Europa. Muy recomendable. Los mercaditos de Navidad son ciudades súper animadas, muchísima gente y envuelve como, no sé, un buenismo generalizado cuando visita estas ciudades en esa época del año. Así que os animo, de verdad. Y si no, un vinito caliente con un buen chocolate belga lo soluciona todo, María. Hombre, que sí. Mira, ahí tenemos a Carlos V, ¿no? Esa estatua dorada es uno de estos edificios todos del siglo XVII y esa estatua yo siempre la utilizo para decir a los clientes, cuando les explico la plaza y tal, les digo, chicos, ¿sabéis por qué está ahí Carlos V? Porque nos está señalando dónde está el autobús. Exactamente, señala la catedral, que es donde nos esperamos los grupitos, ¿no? Sí, ahí es donde está el Museo de la Cerveza. El Museo de la Cerveza. Mira, otro de los iconos importantes de Bruselas es ese edificio, ese monumento, que es el Atomium. Fijaros que en 1958 fue la primera exposición universal después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tema de esa exposición era la nueva era atómica. Y lo mismo que la Tour Eiffel de París se construye para una exposición del año 1889 y quedó como símbolo, pues el Atomium fue el símbolo que representaba la nueva era atómica. Y encargaron a un arquitecto, Andrew Water Kimball, da igual, que diseñara el símbolo de esa exposición. Y se le ocurrió hacer eso, fijaros, 110 metros de altura, tiene 9 pelotas, 9 bolitas de 18 metros de diámetro cada una, 200 toneladas de peso y unidos por unos tubos. Y dentro de esos tubos están las escaleras mecánicas que sube de una pelotita a la otra pelotita. Y dentro hay exposiciones, exposiciones de cómo se realiza ese Atomium. Fijaros que para conmemorar 50 años del Atomium, pues se cubrió de láminas de titanio. El titanio es un material anticorrosivo, antihumedad, es mucho más ligero, más resistente. Precisamente me acuerdo siempre, Lucas, porque el Museo Guggenheim de Bilbao está hecho de titanio, igual que este, que lo han cubierto hace muy poquito tiempo. Os voy a contar una curiosidad, En 1958, que fue cuando se inaugura este monumento Atomium, es cuando también se presentó un famoso, ¿sabéis que Bruselas es la capital mundial del cómic? El museo más importante del cómic. Y ahí es donde se creó un personaje. ¿Conocéis a Tintín? Bueno, pues fue cuando era un periodista, un tal, que escribía en un periódico y creó ese personaje. Y muchas veces pues ponen la imagen de Tintín ahí en el Atomium, ¿verdad? Justo a la derecha del Atomium es donde tenemos Mini Europa, un parque en miniatura dedicado a todos los países de la Unión Europea, y tenemos salas de cine, y es un centro de diversión, de ocio para los bruselenses. Y si os gusta el fútbol, justamente enfrente del Atomium es donde está el estadio de Heysel, que se han jugado varias Eurocopas y tal, ahí de fútbol, ¿no? Famoso por una famosa tragedia, ¿no? Que hubo una avalancha hace bastantes años, el año 85. Venga, el Atomium, vámonos. Tenemos ya 2 cositas, Unión Europea, tenemos el Atomium en Bruselas. ¿Qué más, Lucas? ¿Y estas estatuas qué me vas a contar? Hoy. Estamos en horario de protección al menor, María. Pues mira, ese es el Manneken Pis, ¿no? Manneken en flamenco, en holandés, significa niño, chaval, así de forma coloquial, y Pis, pues no necesita traducción. Es una estatuita, chicos, que la gente se decepciona un poquito cuando la ve, porque imagina que es muy grande y tiene solamente 40 centímetros. Toda la estatua, no el miembro, todo el conjunto. Y entonces el Manneken Pis tiene una historia muy curiosa. Existe desde 1619 y como en todo en la vida, pues hay varias teorías de por qué existe, ¿no? ¿Por qué es tan famoso? Pues realmente el Manneken Pis, una de las teorías más... ¡Ay, mira! Tiene
Bueno, tiene más de 1000 trajes. Ahora os explico por qué, ¿eh? No me pases, que esto lo quiero explicar bien. Parece ser que en el siglo XVII el ejército de Francia pues llega a Bruselas y, bueno, pues intentan destruir la plaza y pusieron una bomba para que explotara la plaza. Y un niñito, el pequeño Julián se llamaba, de pocos años, vio allí un artefacto que hizo pipí encima de él y evitó que la plaza desapareciera para siempre. Fue un hecho inocente, pero bastante heroico, ¿eh? Entonces le hicieron este pequeño homenaje. Y también cuentan, otra de las teorías o de las leyendas más populares, es que el pequeño Julián era el hijo del duque de Brabante, que durante una fiesta se perdió en la Gran Place y el papá, que era un comerciante muy rico, dijo, cuando encuentre a mi niño le voy a hacer un monumento en la misma posición y en el mismo lugar donde me lo encuentre. Una semana más tarde lo encontró inocentemente haciendo pipí donde hoy día está esa fuente. Mirad, no sabemos si por una cosa o por la otra, el caso es que la estatua existía. Y en el siglo XVII, cuando el ejército de Francia llega a Bruselas, encuentran la estatuita. Y dicen, madre mía, esto debe tener muchísimo valor para los bruselenses. ¿Y sabéis lo que hizo el ejército de Francia? Robó la estatuita y se la llevó al rey de Francia. Y el rey de Francia le dijo, ¿pero esto qué es? ¿Esta estatua qué es? Esto no tiene oro ni platino. Esto es una porquería. Yo no quiero esto para nada. Os habéis equivocado. Y para ridiculizar el error que había cometido su ejército, lo devolvió vestido con las ropas del ejército de Francia. Y eso se convirtió en una tradición. Todos los países del mundo que quieren hacer un regalito a Bruselas le regalan una ropita. Y en la Gran Place hay un museo que se llama el Museo de la Ciudad, que en el segundo piso es donde está el fondo de armario del Mannequin Piece. Y 60 días al año, unas 4 o 5 veces al mes, lo visten. Ahora en Navidad le ponen de Papá Noel. Cuando algún equipo pues gana, no sé, el Mundial de Fútbol, le ponen su camiseta, ¿no? O cuando es fiesta nacional en algún país. Y otra curiosidad, chicos, que no solamente hay un niño meón, está la niña meona, la pequeña Juliana, que está en otra esquina de la ciudad también. Y no tiene mucha historia, la pusieron para hacer competencia al Mannequin Piece original. Encontramos chocolates, llaveros, pequeños recuerditos. Todo el mundo se lleva un recuerdito de ese muñeco tan simpático, ¿vale? Venga, pasa. Bueno, pues ahí tenemos la OTAN. Sabéis que Bruselas es la sede más importante para el mundo de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hoy en día son 29 países miembros y que nace un poquito para luchar contra el expansionismo de la Unión Soviética, y también después de la firma del Tratado de Washington, mediante el cual pues, los países de ambos lados del Atlántico se comprometen a defender, en caso de guerras contra uno y otro, pues poder defenderse, ¿no? Así que la OTAN está, la central principal, en Bruselas. No está en el centro de la ciudad, está un poquito saliendo cerca del aeropuerto, ¿vale? Y hay veces que paso por ahí cuando voy a Ámsterdam y les enseño a los grupitos dónde está el centro de la OTAN, que es lo que vemos ahí. Bueno, ahí tenemos otra bonita imagen de Lieja, que es la segunda ciudad más importante. ¿Eso qué es? ¿No lo veo? No, Amberes. Amberes, perdón, sí, Amberes, perdón, me he confundido. Sí, esto es Amberes. Amberes es una ciudad también que es muy bonita. Es importante por 3 cosas, ¿vale? El puerto es el 5.º puerto fluvial más importante del mundo, porque ahí es donde desemboca el río Escalda, y es una ciudad industrial con un puerto importantísimo. Luego tenemos la ciudad de los diamantes. Por cierto, ¿sabéis lo que significa Amberes? Pues mira, os lo voy a contar. Ant en holandés significa mano y Werpen significa cortada, mano cortada. Y esa estatua que vemos ahí en el centro de bronce representa a un gigante, que es el gigante Antigón, y Silvius Bravus. ¿Quién era Silvius Bravus? Pues el sobrino de Julio César. El gigante Antigón atemorizaba a los comerciantes de Amberes y les pedía que le entregaran todas sus mercancías. Y si no se las entregaban, les cortaba la mano el gigante a los comerciantes, hasta que llegó este general romano, que venció al gigante y le arrojó al fondo del río Escalda. Y así la ciudad pudo tener su desarrollo. Así que es una leyenda que da nombre a la ciudad
Amber Pen, mano cortada. Y ahí es lo que aparece en esa fotografía. Tenemos entonces el puerto, tenemos los diamantes, tenemos... ¿sabéis que es la segunda ciudad del mundo más importante de tallada de diamantes, no? El 80% de los diamantes que pasan por las bolsas de Amberes, ¿no? Y Bélgica tiene el impuesto más bajo para importar diamantes de la Unión Europea. Así que hay muchos joyeros que van a comprar allí, compran muchísimo material y luego lo venden en sus países de origen. Siempre son pagos registrados, ¿no? Para evitar el blanqueo de dinero, ¿no? Y también es muy importante, pues, Rubens, es un homenaje, una ciudad que rinde homenaje a este gran pintor. En España tuvimos a Velázquez, en Holanda tuvieron a Rembrandt y en Amberes tuvieron a Rubens, Pedro Pablo Rubens, ¿vale? Muy bien. Amberes, mira, los diamantes. ¿Cuántos pasajeros comprarán diamantes para su acompañante en el viaje de Europa Mundo? Se te quedan de ahí, lo tienen que sacar a la puerta. ¿Sabes que hay 40.000 personas que viven en relación con la industria del diamante en Bélgica, en Amberes? Y ¿sabéis que el robo de diamantes más caro de la historia se hizo en un banco de Amberes? Hace algunos años ya. Es una historia muy curiosa. Sí que Amberes, 3 cositas, ¿vale? El puerto, los diamantes y Rubens. Muy bien. Y ahí bueno, pues... Y ahí vamos a Lieja. ¿Qué nos cuentas de aquí? Bueno, pues mira, Lieja, que es la tercera ciudad y es la ciudad que nunca duerme, dicen Lieja, ¿no? Es la ciudad que siempre tiene insomnio porque tiene una de las universidades más importantes de Europa. Tiene espacio para 25.000 estudiantes, de los cuales 5.000 son extranjeros. Y a Lieja se le considera, esta es la zona valona, ahí todo el mundo habla francés, y es la tercera ciudad del país. Tiene un centro histórico muy bonito, la Catedral de San Lambert, que era un obispo del siglo VII, pero que esa primera iglesia se quemó, y lo que vemos ahí en la foto pues es la actual Catedral de San Pablo, ¿no? Que está sustituyendo la que había antes, antiguamente. Y mire, si pasas la fotografía, Lucas, hay una foto muy curiosa. Esto es lo que yo os quería enseñaros. En el año 2000, Santiago Calatrava, que es un arquitecto de Valencia que ha hecho cantidad de cosas por todo el mundo. En Bilbao también tenemos el puente Zubizuri de Calatrava. Y el aeropuerto en Buenos Aires hizo el puente de la mujer en el barrio de Puerto Madero. Madre mía, jo. Pues sí, hizo cantidad de cosas. Además, todo como tiene su sello, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos la estación de tren de Calatrava, 35 metros de altura, tiene más de 50.000 metros cuadrados de superficie. Es súper moderna, pero que se ha inaugurado en el año 2009, tiene apenas 11 años, ¿vale? Eso es lo que vemos ahí. En Lieja, la estación de tren. Y bueno, pues ese es otro de los barrios bonitos de Lieja, que es esta ciudad del sur, pues tan bonita también. Venga, vamos a pasar. Bueno, aquí tenemos ya la perla. Aquí es lo que todo el mundo cuando viene a Bélgica, no, eso es Gante, ¿verdad? No, es Brujas. Eso es Brujas, sí. Lo que todo el mundo quiere ver en Bélgica es Brujas. Brujas, que mucha gente me dice, oye María, ¿y Brujas por qué se llama así? ¿Hay mujeres por la escoba volando por la ciudad o qué? No, Brujas tiene ese nombre por los vikingos, Lucas. ¿Sabes qué? Que en el siglo IX, donde hoy día está la ciudad de Brujas, había un brazo de mar. El mar del norte entraba hoy en día a la ciudad, ¿no? Pero no había ciudad, no había nada. Entonces los vikingos que buscaban tierras fértiles, ellos, el arma de guerra de un vikingo era esos drácar, esos barcos de poco calado que les permitía llegar muy bien a zonas de costa y a través de ese brazo de mar llegan donde hoy día está la ciudad de Brujas y la llamaron Brugie, que en noruego antiguo significa desembarcadero. Así que Brujas significa desembarcadero, ¿vale? Y el origen un poquito de todo está en el lago del amor. Mirad, cuando llegamos con los grupitos, Lucas, allí a Brujas, obligatoriamente, por ley, tenemos que ir a un parking. Y ahí bajamos, les hacen una paredita hidráulica, que hay un baño ahí muy limpio y muy estupendo, y ya nos ponemos a caminar con ellos por ese primer lugar, el lago del amor.
y empezamos a explicarnos esas leyendas, esas historias románticas, esos cisnes, que también tienen su historia, de la época del emperador Maximiliano, y llegamos con ellos al corazón de Brujas, que es la plaza del mercado, la Marplas. Y ahí tenemos esa torre, que es el símbolo de la ciudad. Dicen que a Brujas le llaman el Nueva York medieval. Le llaman también la Venecia del Norte, porque tiene canales, ¿verdad? Pero el Nueva York medieval, porque de lejos vemos que hay 3 torres que superan los 80 metros. Hay una película que os quiero recomendar, de Colin Farrell, Escondidos en Brujas, y entonces ahí se ve perfectamente cómo es la ciudad. Esa torre tiene 86 metros, se puede subir, hay una serie de campanas, está el campanario, la campana más pesada pesa 27 toneladas y está ubicado, esa torre, en un edificio que es el edificio de la Lonja, que era donde se reunían los comerciantes para fijar los impuestos, las tasas, y ese era el punto neurálgico de comercio, donde se hacían los torneos medievales, y esa plaza en Navidad es espectacular. Tiene su pista de patinaje sobre hielo, ponen un árbol de Navidad gigante, cantidad de puestos de mercadito, bueno, en cualquier época del año. ¿Sabéis que la época más famosa o más importante es el 21 de julio? Es cuando es la fiesta nacional de Bélgica, y concretamente el 30 de mayo, es el día de la Ascensión y es la patrona de aquí de Brujas, y hay una procesión que es la procesión de la Santa Sangre. Hay una pequeña iglesia en Brujas que es donde se conserva un relicario con la Santísima Sangre de Jesucristo. Y entonces esa plaza del mercado se llena también de personas vestidas de la época, con procesiones, un espectáculo, en mayo, el día de la Santísima Sangre. Mira, vale, Luquitas. Un secreto, María. ¿Quieres que te cuente? Sí. Venga, cuéntamelo. Este mismo circuito que lo eliges del folleto, ahora lo puedes hacer en minivan con tu grupo de amigos o con tu familia, si son de 4 a 7, con un guía de Europa Mundo, con un María o con otros tantos guías, lo puedes hacer, pero en vez de hacerlo en el bus, los haces en un minivan y el mismo recorrido, es decir, privatizas el viaje que estás viendo del folleto. Madre mía, Lucas. Desde la página de Devietur, ya lo puedes cotizar. Oye, Lucas, entonces, si vas en minivan, te permite entrar en cantidad de lugares que si vas en un autobús grande no entramos. Exacto, y entonces con María, ellos... Exacto, que los has entendido muy bien, pero es así, como tú dices. No, es que si veo esas calles de ahí, Lucas, pues yo me puedo meter con mi furgoneta por esas calles. Exacto, porque el que conduce es el guía. Entonces te metes por ahí, ya que lo conoces, y le llevas le llevas a ese grupito de amigos o familia, lo llevas al ritmo. Y les llevo al Beaterio, y les llevo a cantidad de lugares que muchas veces, por tiempo, porque los grupitos están más cansados, no quieren caminar mucho, es que hay tantos secretos en Bélgica, en Brujas para conocer. Tantos. Mira qué encanto de calles, es que es tan bonita, es una ciudad de muñecas. Bueno, ese es el lago del amor, el Mine Water. Mine que, bueno, dicen que hay una leyenda ahí. ¿Te la sabes, Lucas? No, cuéntamela. Estuve ahí, pero no me la contaron. Madre mía, es que a mí me encantan esos chismes. Dicen que había la hija de un comerciante riquísimo que se enamoró de un hombre muy pobre, pero muy guapo, pero muy pobretón. Entonces el padre tenía otras pretensiones para su hija y le iba a casar con un hombre muy mayor, pero muy rico. Y entonces, ¿sabes lo que hizo la chica? Se escapó de casa y en el camino se tropezó y se cayó a ese lago. Y se ahogó y se murió. Y el enamorado, buscando a su enamorada, la encontró, se tiró al lago y se suicidó. Y ahí es donde están enterrados o hay los cuerpos de esos dos enamorados. Por eso le llaman el lago del amor, ¿vale? Y es un lugar que también está lleno de cisnes, que es un animal que por la perpetuidad el emperador Maximiliano obligó a tener a la ciudad. Siempre vamos a ver cisnes, porque, ¿sabes qué? Madre mía, que el ministro en finanzas de Maximiliano de Habsburgo, ¿sabes qué? Se apellidaba Cuello Largo. Entonces, ese ministro siempre aconsejaba que subieran los impuestos a los habitantes de Brujas y de Gante, que tenían mucho dinerito. Entonces, los habitantes se sublevaron y colgaron en la plaza de Brujas, le colgaron al ministro. Y entonces a él le metieron en prisión durante un mes
Y cuando se liberó, obligó para la perpetuidad tener esos animales que recordaran para siempre esa ofensa que habían hecho contra el emperador. Por cierto, ahí en Brujas es donde nació un famoso personaje que yo hablo mucho a mis grupitos, que es Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso, que es esposo de Juana la Loca. Y luego, como visitamos Gante y todo eso, pues les cuento un poquito la historia de todo eso. Encantadora ciudad, Brujas, maravillosa. No tengo palabras. No se puede ir de Brujas sin tomar su lefe, su cervecita lefe, ¿no, María? Hombre, hombre, sí, la cuac y la carbonada. Ahí tienen bastante tiempo, la verdad. Dar un paseíto por los canales también. Son botecitos pequeños donde te hacen una idea de la ciudad. A la gente todo, no lleva un solo cliente que Brujas no le fascinara, la verdad. Muy bien. Hay un circuito que duerme ahí en Brujas, además, ¿eh? Exacto. Sí, el Tres Capitales. Dormimos ahí en un hotel y tienen bastante tiempo. Bueno, otra de las ciudades que más me gusta a mí de Bélgica, ¿sabéis cuál es? Es Gante. Gante es una ciudad que la gente cuando la visita le sorprende, porque todo el mundo espera Brujas, de Gante no esperan nada, y cuando la ven dicen, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Hace poco la revista National Geographic la dictaminó como uno de los destinos más bonitos y más atractivos de Europa. Tiene mucha historia Gante, ¿eh? Tiene mucha historia porque ahí nació el emperador Carlos V, en el año 1500. Además, Lucas, ven. Nació en una letrina, en un baño, en un orinal, porque Juana la Loca, la tía que era una celosa compulsiva, estaba ahí con 9 meses, le acompañó a una fiesta cuando el doctor le había dicho reposo. No, ya acompaño a mi marido, que si no me va a engañar con cualquier pelandusca. Y le acompañó a la fiesta y ahí se puso con unos dolores. Ella se fue a un baño de la época, porque en aquella época pues no había baños como tenemos ahora. Y ahí en una letrina, en un orinal, es donde nació el hombre más poderoso del mundo, en Gante. Y es una ciudad que tiene esa catedral de San Babón, esa iglesia de San Nicolás, esos canales, ese puente de San Miguel. Tiene muchísimas cosas muy bonitas, la verdad. Mira, pasa a la siguiente fotografía. Hay una imagen ahí, esa foto. Yo siempre les digo a los clientes, siempre, está sacada desde el puente de San Miguel. Y desde ahí vemos también cómo parece el Nueva York medieval, lo mismo que Brujas. Porque lo mismo que Brujas la fundan los comerciantes, Gante fue ciudad de comerciantes. ¿Sabéis lo que significa Gante? Viene de una palabra de origen celta, la palabra ganda, que significa confluencia. ¿Confluencia de qué? Pues de dos ríos pasan por ahí, el río Lis y el río Escalda. Y ese hecho geográfico hizo que la ciudad se convirtiera en punto neurálgico de comercio. Y el símbolo de los comerciantes era, hoy en día hacemos rascacielos como símbolo de poder. Antiguamente hacían torres para simbolizar el poder de la ciudad. Las torres se vigilaba posibles invasiones, se podía vigilar posibles incendios y también simbolizaba poder. Bueno, pues mirad, la primera torre, la primera que vemos a la izquierda, corresponde a una iglesia, que es la iglesia de San Nicolás. Es una iglesia del siglo XIV que, curiosamente, ya no funciona como iglesia. Si entráis dentro, hay un mercado de antigüedades, ¿vale? Luego, la siguiente torre, que está un poquito más a la derecha, es una torre que tiene 91 metros y le llaman la Torre de Belfort, la misma torre que Brujas, torre comunal, torre municipal. Y os voy a contar otro secreto, Lucas. ¿Cómo sabemos si ese monumento es especialmente importante para la ciudad? Por el tipo de material que está construido. Porque Bélgica, al ser un país tan plano, fijaros que la montaña más alta de Bélgica tiene 600 metros y el punto más bajo son 4 metros por debajo del nivel del mar. Pues al no haber montañas no hay piedra. ¿Con qué construyen? Con ladrillo. Pero si un monumento es de piedra, significa que es especialmente rico o importante, porque es piedra de importación, Lucas. ¿Vale? Y esa torre es de piedra. La Torre de Belfort, símbolo de la ciudad. La Tour Eiffel en París, el Big Ben en Londres y la Torre de Belfort para Gante y para Brujas como símbolo de la ciudad. Y la última torre que veis a la derecha es la torre que corresponde a la Catedral de San Babón de Gante. Muy bonita catedral y tiene dos cosas muy importantes. Ahí es donde estaba la pila bautismal
donde después de 3 días de nacer, antiguamente a los niños que eran importantes y tal, se les bautizaba muy temprano porque el índice de mortalidad infantil era altísimo. Y pues a los 3 días le bautizaron allí a Carlos V. Y sobre todo, la joya artística de Gante es un panel, que es un retablo que tiene 5 metros de largura por 3,5 metros de altura, que si veis la película Operación Monumento de George Clooney, os va a contar un poquito la historia de cómo robaron esa joya artística que es la adoración al Cordero Místico. Entre 1425 y 1432, los hermanos Vanik crearon este retablo, que es el retablo más grande jamás, nunca pintado en Bélgica. Desde que se realizó en el siglo XV hasta nuestros días, se ha robado 13 veces, en 13 oportunidades. Y la película esa que os comentaba cuenta cómo los alemanes, cuando fue la contienda, la Segunda Guerra Mundial y tal, pues entraban en lugares importantes y robaban. Muchas cosas desaparecieron, pinturas y tal, y este retablo lo escondieron en unas minas de cobre y tuvieron que ser recuperado. Así que tiene muchísimo valor. En los últimos años no hemos podido ver porque lo están restaurando, quieren obtener los colores originales, pero creo que ya hace pocos meses lo han vuelto a poner en su lugar original. La adoración al Cordero Místico, retablo más grande de Bélgica, por los hermanos Vanik. Solo por eso compensa visitar Gante, ¿vale? Y a eso hay que Catedral de San Babón, la torre y tal. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es el castillo de los condes de Flandes. Este castillo es increíble. Tardaron en construirlo 35 años, ¿eh? Y fue un poquito de todo. Fue, no sé, cámara de tortura, fue prisión, fue almacén de algodón, fue casa de moneda y fue la residencia de los condes de Flandes, ¿vale? Yo siempre a mis grupitos cuando se lo enseño, muy entusiasmado, ya me veis que soy muy vehemente, pues les digo, chicos, cuando uno piensa en un castillo medieval, piensa en algo como esto, porque tiene todos los elementos. Esas torreones, ese puente levadizo, esas puertas y esos torreones. Hoy en día, dentro lo que hay es el Museo de la Tortura. Yo a los grupitos les digo, mira, no perdéis mucho tiempo en entrar porque el Museo de la Tortura hay en muchas partes de Europa, pero por de fuera es una de las fotos obligatorias. Su foso, sus torres, sus puertas levadizas, Museo de la Tortura. Residencia de esos condes, ¿vale? Del siglo X, el castillo. Muy antiguo, ¿eh? Bueno, pues aquí vemos otra imagen muy bonita de la ciudad, iluminada, maravillosa. Me encanta esta ciudad de Gante, ¿verdad? Nosotros visitamos Gante cuando vamos a los circuitos de 3 capitales o también cuando hacemos el turista, la serie turista, se come allí en Gante también. Bueno, chicos, pues ahora vamos a hablar de otro país que quiero que entendáis esto muy bien, por favor, que los grupitos tienen un lío con esto. Pero, ¿qué decimos Países Bajos? ¿Qué decimos Holanda? A ver, el nombre de Holanda como país no existe. El nombre es Países Bajos porque el 60% de la superficie del país está por debajo del nivel del mar. Si dijéramos esto en holandés, sería Nederland. Nederland. Land es tierra y Neder es bajo, país bajo, tierra baja. Bien, ¿por qué decimos Holanda si queremos decir Nederland? ¿Por qué? Pues por varias razones. Escuchar bien. El país de Nederland está formado por 12 provincias. Bélgica tenía 10, ahí vemos, muy bien esta foto de ahora. Y los Países Bajos, Nederland, tienen 12. Y las dos de la izquierda, la parte occidental de esta fotografía, las que están de color marrón oscuro, eso es lo que corresponde a Holanda. O sea, de las 12 provincias, cada color de cada provincia es una provincia, forman 12. Es un país de 300 por 200 kilómetros, tiene 42.000 kilómetros cuadrados, significa que es un poquito mayor que Bélgica, y tiene 18 millones de habitantes. Imaginaros lo que es. Suiza, que tiene el mismo tamaño que los Países Bajos, tiene 42.000 kilómetros, como es un país alpino, tiene 7 millones de habitantes Suiza.
Pero los Países Bajos, como son planos, no tienen montañas, toda la tierra es habitable, pues tiene 18 millones de habitantes. Es uno de los países de la Unión Europea, el país del Vaticano, Malta y el tercer país, los Países Bajos. Una densidad de 800 habitantes por kilómetro cuadrado. Bélgica tenía como 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Un país muy plano. Bien. Entonces, ¿por qué llamamos Holanda a todo un país? Porque la parte occidental es la zona más poblada. Podemos decir que los 18 millones, 40 millones, de los 18 millones, el 40% viven en la parte occidental, la parte que sí se llama Holanda. Holanda está dividido en dos partes, las dos provincias, Holanda del Norte, capital Haarlem, y Holanda del Sur, que la capital es La Haya. Las ciudades más importantes de Nederland están en Holanda. ¿Cuáles son? Pues Ámsterdam, Rotterdam y La Haya. Toda la riqueza, todo lo que asociamos con ese país está en Holanda y por eso representa o caracteriza a todo un país. Pero nunca digáis el país se llama Holanda. Es como si dijéramos que Santa Fe es toda Argentina o que Andalucía es toda España. Son partes de un país y Holanda es una parte, la más poblada, la más rica y la más importante que representa a ese país. Eso es bien importante que lo sepáis que es así. Y otra cosa importante, durante un tiempo ya os decía que Bélgica y Holanda, los Países Bajos habían sido un solo país. En 1830 los belgas se independizaron y se quedó con el nombre de Reino de los Países Bajos, desde que Bélgica ya se independizó. ¿Vale? Y lo mismo que Bélgica es una monarquía parlamentaria, los Países Bajos también tienen su monarquía, y aparte los argentinos siempre se lo cuento, porque tienen una reina. Oye, que es que Lucas, el miembro más querido de la Casa Real holandesa es una argentina, Máxima Zorrigueta, con esa sonrisa tan bonita, esa mujer tan elegante, ¿no? Y tan inteligente. Bueno, pues es una monarquía parlamentaria. Tiene fronteras, 1.085 kilómetros de fronteras con el Mar del Norte, con Alemania y con Bélgica. Bélgica, Alemania y el Mar del Norte, ahí está ese país de 41.000 kilómetros, 18 millones de habitantes, 12 provincias y llamado Nederland porque está por debajo del nivel del mar. Y otra cosita breve. El siglo de oro de los Países Bajos fue el siglo XVII. Y cuando todos aquellos que iban a hacer expediciones marítimas, pues por ejemplo Hudson, que llegó a la ciudad que bautizó como Nueva Ámsterdam, que hoy es Nueva York, o Abel Tasman se fue hacia Nueva Zelanda, New Zealand, o por ejemplo también Mauricio de Nassau, que llegó al puerto de Pernambuco en Recife, pues partían del puerto de Ámsterdam, que estaba localizado en la zona de Holanda. Y cuando explicaban su procedencia decían, soy holandés, y por eso identificó a todo un país, ¿vale? Pero no confundiros que el país se llama Nederland y Holanda es la parte más importante. Bien, esto que vemos aquí es fundamental porque es un país que el 20% son polder y que ha sido una lucha constante del hombre contra los elementos de la naturaleza. Mirad, hay muchas ciudades en este país que tienen el nombre de Dam. Ámsterdam, Volendam, Monnikendam, Edam, Rotterdam. Dam es dique, Lucas. Dam, D-A-M, es dique. Y sin los diques el país no existiría. ¿Por qué? Porque se vería cubierto por las aguas. Entonces, en 1932, un ingeniero llamado Cornelius Lellis, ¿veis esa rayita roja que hay ahí? Bueno, pues construye el dique más grande que hay en todo el país, uno de los más grandes del mundo, que tiene casi 32 kilómetros, 90 metros de anchura, y que es lo que llaman el Gran Dique. La construcción de este dique fue uno de los grandes hitos, ¿no?, de la ingeniería civil. Antes no había ordenadores, ¿no? Entonces este país se consolidó definitivamente a tener un puesto muy importante en este tipo de ingeniería en todo el mundo, ingeniería marítima, ¿no? Así que los diques son más de 1.500 kilómetros de diques en todo el país y sin los diques el país se inundaría.
Sí, sí. Ahora la NASA ya ha advertido a los holandeses, oye, subir la altura de los diques porque el planeta se está calentando y si no lo subís, gran parte del país podría verse inundado. Porque si la mitad del país está por debajo del nivel del mar, tú me contarás. Un dique es como si fuera una muralla. Los diques se han construido de diferentes maneras. Se utilizaba piedra de basalto, las ramas de sauce trenzada, la arcilla, el barro, pero vamos, para que entendáis, dique es como si fuera una muralla, ¿vale? Mira, pasa de fotografía, que la que viene a continuación es muy interesante. Este es el gran dique que os decía, que separa un poquito del Mar del Norte. Y ahora os vamos a enseñar en la siguiente fotografía una de las grandes maravillas del mundo, que es el Plan Delta. Mira, a mí me encanta explicar el Plan Delta. Para que entendáis un poquito de qué vamos a hablar, ¿os acordáis lo que pasó hace muchos años en la ciudad de Nueva Orleans con el huracán Catherine? Todo el mundo tiene en la memoria de cómo, pues, esta ciudad, los diques que había no aguantaron la presión del agua y Nueva Orleans se vio sepultada por las aguas, ¿no? Bueno, pues en 1953 hubo una serie de tormentas, tempestades fuertísimas, unos vientos huracanados de fuerza 11, realmente que hicieron que esos vientos durante muchos días, la presión del agua no aguantó esos diques que estaban en un estado pésimo, porque claro, esos 8 años después de la Segunda Guerra Mundial no había ni material, o sea, no había dinero para gastar en mantener los diques, ni personal para cuidarlos. Entonces estaban muy mal mantenidos y los diques se destruyeron y 150.000 hectáreas de tierra fueron inundadas por las aguas, imaginaros. Bueno, pues 20 días después de ese desastre, Lucas, se crea una comisión que se llamó la Comisión Delta, que tenía la misión de crear una serie de infraestructuras para proteger el delta, porque el delta más grande de Europa es en los Países Bajos, esa entrada de los ríos nacen en las montañas, mueren en el mar, y 3 de los grandes ríos europeos mueren en los Países Bajos, el río Mosa, el río Escalda, el río Rin, entonces había que protegerlo. Entonces se decide crear el conjunto de 13 diques para proteger el nivel de las aguas. Madre mía, emplearon 5.000 millones de euros. Fue una catástrofe natural de dimensiones colosales. ¿Sabes cuántas personas murieron, Lucas? ¿Cuántas? 2.000 personas. 200.000 cabezas de ganado. Fijaros que más de 200 kilómetros de diques ya dañados. 72.000 personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas, 40.000 casas dañadas, 3.000 viviendas destruidas. Tú imagínate también económicamente todo el agua salada que inundó las tierras cultivables, pues debido a la salinidad, todas esas tierras quedaron inutilizables durante muchísimo tiempo. Entonces, pragmáticos, los holandeses dijeron, ¿vamos a estar llorando? No, venga, manos a la obra. Y reúnen los ingenieros más importantes del mundo y crean el Plan Delta, el conjunto de 13 diques que controlan el nivel de las aguas. El circuito de Triángulo Europeo se pasa por todos esos 13 diques y se explica perfectamente, se ve muy bien. Finalmente se acabó, se empezó en 1958 y se acabó en 1997, que la reina Beatriz inauguró el Plan Delta. Una de las 8 maravillas del mundo moderno, un hito de la ingeniería marítima, ¿no? Maravilloso. Bueno, y en los Países Bajos, siempre que nos viene a la mente, desde luego, a mis grupos yo siempre les digo, Lucas, a ver, cuando pensamos en París, pensamos en la Tour Eiffel, ¿no? Cuando pensamos en los Países Bajos, a la mente se nos vienen flores, queso, vacas, polders, agua y molinos. Es el país de los molinos. ¿Y por qué hay tantos molinos? Pues tiene mucho que ver cómo esta gente necesitó una maquinaria para drenar tierra y poder sacar tierras, secar esas tierras. Fijaros, los molinos, igual que los tulipanes, son originales de Asia Menor. Entonces, los molinos antiguamente, que eran 10.000 en todo el país, 10.000 molinos, ¿para qué se utilizaban? Pues eran bombas extractoras de agua. Imaginaros un huevo frito. ¿Huevo frito? Sí. La parte de la yema del huevo
sería un lago, ¿vale? Agua. Vamos a rodear esa yema del huevo con un dique, con un muro. Y fuera de ese dique, en la clara del huevo, vamos a poner un canal de circunvalación donde tenemos que bombear el agua de la yema hacia el canal. Y ese canal lo vamos a comunicar con el mar, donde vamos a tirar todo el agua que sobra. Es decir, que vamos a desecar la yema del huevo a través del canal y desaguarlo en el mar. El 20% de la superficie de este país son tierras ganadas al agua. La gente me dice, pero tierras ganadas al mar. No, pueden ser lagos de agua dulce también. Entonces, ¿para qué se empleaban los molinos? Como bombas extractoras de agua. Estos molinos tenían, como si fuera el tornillo de Arquímedes. ¿Sabes? Que el tornillo de Arquímedes tiene la parte alta del molino, tiene una base giratoria con esas aspas que antiguamente tenían unas velas gigantes para ofrecer mayor oposición a la fuerza del viento, y movía toda la maquinaria interior del molino para hundir ese tornillo y bombear el agua para afuera. Claro, si tenemos un molino, pues no hacemos nada, pero si tenemos muchos molinos, pues conseguimos bombear más de 50.000 litros por minuto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, los tiempos van avanzando, se crea la electricidad y los molinos poco a poco pues van perdiendo ese interés, ¿no? Entonces ahí quedan hoy en día en el país 980. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque están considerados monumento nacional y están todos catalogados y están todos registrados. Y hay un día que se llama el Día Nacional de los Molinos y todos los molinos se decoran con una banderita de color naranja porque el color naranja es el color que representa al país, apellido de la Casa Real, la familia Orange. En la Segunda Guerra Mundial, la posición de las aspas del molino también se utilizaba, ¿para qué? Pues para dar mensajes al exterior, porque el país fue ocupado por los alemanes. Los aliados necesitaban darse mensajes en secreto y las aspas del molino tienen su propio lenguaje. Muy interesante también este tema. Hoy en día los molinos se utilizan, María. Pues sí, se utilizan ¿para qué? Serrar madera, moler trigo, crear mantequilla de cacahuete. Ellos comen mucha mostaza de miel. Con el queso le ponen esa mostaza que fabrican en estos molinos. ¿Y por qué no? Hay gente también que vive en los molinos. Sí. Dale, Lucas. Es que me emociono, ¿eh? Me vengo arriba. Sí, sí, pero muy interesante, María. Es que mira, eso que estamos viendo ahí, ¿sabes lo que es? En el circuito hay un lugar que se llama Kinderdig. Dique, Kinder, niño, el dique de los niños, ¿no? Y ahí para Europa Mundo, ya cuando nos vamos hacia Bélgica de regreso, porque es esa última imagen de los molinos, 19 molinos en el mismo lugar. Y ahí les explicamos muy bien y además entramos a un molino, Lucas. Entramos a verlo y la gente alucina cuando ve la casa donde vivía el molinero, con la camita, con la cocinita. Son escaleras un poquito angostas, hay que siempre decirles que tengan un poquito de cuidado, pero la gente, bueno, maravillada cuando entra a un molino de esos y ven la forma de vida que tenían antiguamente. Ya quedan poquitos, pero muy bonitos, la verdad. Es un símbolo para el país, los molinos. Hombre, 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 ¿cómo no hablar de las flores? El mayor productor de flores del mundo. El segundo país es Colombia. Yo a los grupitos les pregunto, oye, ¿cuál es la flor que más se produce? Y todo el mundo, tulipán, tulipán. No, es la rosa. El tulipán es una de las flores más conocidas y más importantes. Mira, esos campos en flor, lamentablemente, solamente se pueden ver durante un mes, ¿vale? La gente espera verlo en cualquier época del año. No, el bulbo, el tulipán es una flor que solamente florece 20 días al año. Se cultiva ahora, en octubre, se está cultivando, pupún, el bulbito, y es en abril que es cuando florece. Hay un parque, que es el mayor parque floral del mundo, que es Keukenhof, que tiene más de 7 millones de bulbos de flores y es impresionante, ¿no? Así que el tulipán es una flor que también importaron de Oriente, porque el embajador de los Habsburgo estuvo visitando pues esos países asiáticos, Afganistán, Pakistán, la India y tal, y se fue a la antigua Anatolia, a Turquía, a visitar a Solimán I. Y Solimán, a ese embajador, le ofreció esa flor, porque como ellos no podían poner en decoraciones Alá, no podían hacer demostraciones, siempre en motivos decorativos, pues era
el tulipán. Era una flor en la cual decoraban esos palacios, esos lugares, siempre las flores, ¿no? Y entonces dice, mira, aquí tenemos una flor muy querida, y que es el tulipán, y le dieron un bulbo a este embajador, y el embajador volvió a Holanda, ¿no?, a los Países Bajos, y se le ofreció a un botánico que se llamó Carolus Clasius, fíjate qué nombre el pobre, en la ciudad de Leiden, que es donde nació Rembrandt. Y ahí, estamos hablando de finales de 1594 aproximadamente, este botánico fue quien cuidó esos bulbos de tulipán que empezaron a crecer. Y era tan exclusivo, porque era una flor que florecía muy poquito y que era muy frágil para poder conservar realmente, que lucir flores era mejor visto que llevar joyas. Todo el mundo quería disponer, y surgió lo que se llamó la tulipomanía. La gente compraba casas en el canal de Ámsterdam, o sea, vendía sus casas para comprar tulipanes. La primera especulación económica de la historia de la humanidad, que mucha gente se arruinó, fue un periodo de unos 7 años. Se compraban tulipanes y tal, y alcanzaban tanto valor como una casa en el centro de Ámsterdam, imagínate. Leer un poquito de esto, se llamó La Revolución de los Tulipanes. Y hay una película que se llama Tulipan Fever, que también cuenta un poquito de esta historia. Y os voy a contar, es que cuento un poquito cosas que la gente no sabe, porque las flores y tal, vale. Pero os voy a contar que en la Segunda Guerra Mundial los tulipanes evitaron que muriera muchísima gente, porque les daban para comer. Porque el país fue ocupado, hubo más de 20.000 muertos por hambruna, y en esa época de guerra no se había podido cultivar, y lo cocían en una cazuelita, tenía un sabor horrible, pero alimentaron los tulipanes, ¿vale? Así que muy importante las flores para el país. Como el queso, por supuesto, es que, claro, es un país que tiene excedente de leche. Tienen más de casi 2 millones de vacas. Cada vaca da casi 40 litros al día. Son vacas, las vacas brisonas estas holandesas, que dan más leche que ni sé. Entonces, claro, como no tenían frigoríficos, pues ¿cómo conservamos esa leche? Pues haciendo queso, claro, y el queso de Edam, de Gouda. Hay una excursión que les llevamos a ver una quesería ahí en Volendam, que a la gente le encanta probar el queso con ajo, con hierbas, con tal, el queso, ¿vale? Y las vaquitas, cómo no, esos campos, desde el mes de abril hasta el mes de octubre, pues es cuando se pueden ver esos 2 millones de vacas por los campos de Holanda. Hace poco leí que sabes que ahora hay unas leyes muy severas, que los pedos de las vacas nos van a matar, Lucas, porque tienen cantidad de metano, casi 200 gramos por vaca diariamente. Entonces les han hecho un impuesto y les están cambiando la alimentación para que no tengan tanto metano los pedos de las vacas, que los holandeses tienen que tener mucho cuidado con esto, y está siendo muy regulado, ¿vale? Luego, como es un país tan blando, lógicamente, pues tienen que utilizar un tipo de calzado que sea duro, ¿no? Resistente. Pues los suecos, claro, utilizan una madera, que es una madera de álamo, que es una madera blanda, que se puede trabajar muy bien con ella, que crece muy rápido, y hay un sueco para cada día del año. Lucas, cotilleo. Te voy a contar, que esto lo pasa de poca gente. Antiguamente, en las aldeas antiguas, los chicos altos rubios estupendos que querían enamorar a la chica rubia estupenda, ¿cómo le conquistaban y cómo pedían el matrimonio al papá y a la mamá? Pues fabricaban un zueco muy decorado, muy bonito, y por la noche lo ponía en la puerta de la familia. Si al día siguiente llegaba a la casa y los suecos ya no estaban en el mismo lugar, significaba que le aceptaban dentro de la familia. Y si los suecos estaban en el mismo lugar, significaba que el pobre hombre tenía que recogerlos, irse por donde había venido, porque no le querían para nada. Así que era la forma que tenían antiguamente los chicos de pedir matrimonio a las chicas, los suecos. 3,5 millones de suecos al año produce Holanda, y también es uno de los souvenirs. Yo a mis grupitos de las chicas les digo, chicas, si queréis comprar, no vais a comprar un zueco de madera, que luego pesa muchísimo. Pues hay unas zapatillas de andar por casa que imitan a los suecos, y que es una de las cosas que más compran nuestros grupitos cuando van al país, ¿vale? Y ahí tenemos el arenque crudo con cebolla, Dios mío, que también es una de las comidas nacionales, ¿no? Pues ¿qué comer? Pues arenque crudo, ¿vale? Venga, dale que me enrollo.
Es que me vengo arriba. Vamos con un videito de Ámsterdam. Así tomás aire, María. Vamos a contar del cartel ese. Madre mía. Que dentro de poco llegaremos también con carta de viajes, pero porque hay muchas opciones nuevas que también seguimos visitando a través de estos nuevos productos. Quizá lo pueden cotizar desde la página de Vietur o desde la página de Europamundo, ¿eh? Bueno, ¿puedo contarles un poquito? Lo que quieras. Ah, vale, vale. Mira, nosotros de las 5 ciudades más importantes que tienen los Países Bajos, normalmente visitamos 3, ¿no? Que son la capital, Ámsterdam. Mucha gente me dice, oye, María, Ámsterdam es la capital, pero no es La Haya. La gente tiene un poquito de lío, ¿no? Porque el Parlamento está en La Haya. ¿Dónde vive nuestra reina máxima? En La Haya. Pero Ámsterdam es la capital por 3 razones. Situación geográfica, porque es la ciudad de más habitantes de todo el país, 850.000 habitantes, y porque desde la época de Napoleón, en el único momento que el país se llamó Reino de Holanda, fue con Napoleón. Por cierto, Lucas, ¿sabes por qué Holanda se llama así? Holanda significa tierra de madera. Hol es madera y Land es tierra. Hace millones de años había una cantidad enorme de árboles, de esa madera de álamo sobre todo, que poblaba esos campos. Es que me he venido un poco arriba y te lo cuento. Entonces, en el único momento que el Reino de Holanda se llamó así fue con Napoleón, ¿vale? Entonces, cuando Napoleón establece a su hermano Luis Bonaparte como rey de Holanda, le coronaron como rey de Holanda en Ámsterdam. Y desde ese momento Ámsterdam fue la capital. Estamos hablando del año 1810 aproximadamente, ¿vale? O sea que Ámsterdam, la primera ciudad, la segunda ciudad es Rotterdam, la tercera ciudad es La Haya. Y en muchos de nuestros circuitos se visitan estas 3 ciudades. Luego está Maastricht, luego está Utrecht, ¿vale? Pero esas 3 ciudades se visitan. Ámsterdam es la capital, ciudad que existe desde 1275, originalmente era un puerto de pescadores, una ciudad que curiosamente está construida sobre 11 millones de pilotes. ¿Qué son pilotes? Claro, estamos en una tierra muy blanda. Fijaros que la primera capa de tierra firme está a unos 12 metros de profundidad, entre 12 y 15 metros. Si tú construyes una casa de esas que estamos viendo en la foto y no pones unas estacas, unos pilotes hasta que toquen el fondo, pues la casa acabaría cayéndose, lógicamente. Entonces, fijaros que cualquier construcción es mucho más costosa, el mantenimiento y todo, porque hay que preservar que, claro, antiguamente se utilizaba pilotes de madera, que junto con el oxígeno y el agua se acababan pudriendo y las casas se caían. Entonces ahora utilizan pilotes de cemento, ¿no? Entonces, 11 millones de pilotos construida esta ciudad durante siglos, ¿no? Bien, la ciudad de los canales. Los canales de Ámsterdam, mucha gente dice la Venecia del Norte, no tiene nada que ver con Venecia en realidad, porque Venecia, su razón de ser era que utilizó el agua como defensa del siglo V después de Cristo. Los canales de Ámsterdam son todos artificiales, Lucas, y fueron diseñados por la mano del hombre. ¿Para qué? Transporte y decoración, ¿vale? Entonces son 100 kilómetros de canales que tienen toda la ciudad y 1.300 puentes. Fijaros que nosotros hacemos un paseíto por los canales con los grupitos que les fascina y pasamos por esos puentes tan bajitos para apreciar bien todos esos bonitos palacios y casas de comerciantes que hay en toda la ciudad. ¿Sabes que antiguamente a la gente le hacían pagar los dueños de los edificios por la anchura de la casa? Entonces, la gente lo que hacía eran casas muy profundas, pero muy estrechas. Hay una casa en Ámsterdam que tiene 2 metros de anchura por 5 metros de profundidad. El dueño tiene que pintar los muebles en la pared del pobre, porque no tiene espacio. Y cuando tú paseas por la ciudad, ves que las casas todas arriba tienen unos ganchos. Esos ganchos, dice la gente, será para colgar al marido cuando llega borracho a casa. No, eso es porque antiguamente los muebles, la parte alta de las casas, las mercancías, se almacenaban en la parte alta. Y entonces, con una serie de cuerdas y poleas, por ahí
trasladaban las mercancías, ¿entiendes? Y Claro. ahora es A mí, los Marta, muebles. lo que más me llamó la atención en Ámsterdam es también cómo hacen las Sí, mudanzas. Por eso tantas grúas, claro. es decir, a través de una grúa, porque vos decís, bueno, no es común, como un lugar. Y a veces decís, bueno, o soy yo que tomé mucha cerveza o qué, y que ves los edificios de costado así, con una grúa que están haciendo la mudanza, ya sea la cama y todos los muebles, y es Ya, no bastante entra, que no es que no entra por increíble. las puertas. Son casas muy estrechas, pero ¿por qué? Porque les costaba mucho dinerito ocupar la calle, ¿no? Y les cobraban impuestos muy altos. Y en esos canales, ¿sabéis lo que hay? Las casas flotantes, que son súper bonitas. Lo que encarece el precio final de cualquier cosa es la diferencia entre la oferta y la demanda. Hay una lista de espera de 5 años para encontrar lugar en los canales de Ámsterdam para poder vivir, ¿vale? Pagan impuestos altísimos, muy exclusivo. Una casa flotante puede llegar a costar casi como una casa normal, 250.000 euros. Hay casas muy sofisticadas, muy bonitas en estos canales de Ámsterdam. Mira, este edificio que vemos ahí en la foto es el Palacio Real, antiguo ayuntamiento de la ciudad, pero ahí fue donde se coronó como rey de Holanda, Luis Bonaparte, hermano de Napoleón, y luego se transformó en Palacio Real, que es uno de los palacios que se utiliza para actos oficiales. Ese palacio está ubicado en la plaza central de la ciudad, que es la Plaza Dam, D-A-M. Y en esa plaza, que la hemos visto cantidad de veces en cantidad de eventos importantes del país, encontramos 3 cosas importantes. Ese Palacio Real, que habéis visto muchísimas veces, cuando se casó nuestra máxima, se casó en la iglesia que está un poquito a la derecha, que vemos ahí un poquito, que es la iglesia nueva. Porque en los Países Bajos las iglesias no llevan nombres de santos. Sabéis que los Países Bajos es un estado laico, no tienen religión oficial. Hay un 30% protestantes, un 30% católicos, un 30% de agnósticos, ¿vale? Bueno, pues en esa iglesia, la iglesia nueva, de los nuevas, de 1410, se casó la reina máxima, y pusieron una alfombrita roja que unía el Palacio Real con esa iglesia. Y enfrente, cuando vayamos allí, vamos a ver un obelisco, que es el monumento nacional, que es el monumento a los caídos en las guerras mundiales, ¿vale? Otra cosa que no hay que dejar de hablar nunca en Ámsterdam es que es la ciudad de las libertades. Hay muchísima gente joven que la meca para ellos pues es ir a Ámsterdam durante unos días, porque mira, ese es un edificio que es NEMO, el Museo Tecnológico, diseñado por el gran arquitecto italiano Renzo Piano, ¿no? Pero el tema de, por ejemplo, es un país muy liberal, muy progresista, y asuntos como, por ejemplo, las chicas de moral distraída, ¿no? Hay un barrio famoso que se llama el Barrio Rojo, que ahora lamentablemente ya no nos permiten visitarlo con los grupos. Hace muchos años sí, pero ya no, porque había mucha afluencia de gente y los grupitos tendrán que tener su tiempo libre para pasear por allí, con precaución de no hacer fotografías a las chicas de mal dormir. Pues ese tipo de trabajo está permitido y legalizado. El tema de la droga, atención, yo a los grupitos les digo, chicas, cuidadito, que si veis un lugar que pone coffee shop, dice, ay, voy a tomar un cafecito. Y claro, uno entra en estos locales y uno ya ve que realmente no es olor a capuchino normal. Es el lugar donde se puede consumir esta droga, que en ningún caso es la heroína, la cocaína, ese tipo de droga, no, es el tipo de cannabis o el hachís, siempre con algunas premisas, ¿no? Pues tienes que tener más de 18 años, no puedes consumir más de 5 gramos y siempre es para consumo propio, no para traficar. Es curioso porque no te permiten tomar tabaco, porque es un país que no se toma tabaco más que en la calle, pero puedes tomar el cannabis. Nunca en la calle, en este tipo de locales. La única ciudad que está permitido tomar ese tipo de droga para todo el mundo es Ámsterdam. En el resto del país, si no tienes un carnet que acredite que eres ciudadano holandés, en ningún caso te van a permitir consumirlo, ¿vale? Entonces, ciudad de libertades, como digo, el primer país del mundo, ¿no? Que tuvo matrimonio entre homosexuales, ese tipo de cosas, ¿no? 60% de la población de Ámsterdam se mueve en bicicletas. Es una ciudad que tiene 850.000 habitantes y tiene 1 millón de bicicletas. Más bicicletas que personas. Increíble, ¿no? A los grupitos hay que decirles también que tengan cuidado porque les parece muy exótico, ¿no? Ir en bicicleta. Ellos están muy acostumbrados, pero urbanísticamente es una ciudad difícil y es un poquito peligroso, aunque en todas las guías de turismo pues recomienden un poquito andar en bicicleta, como turista hay que tener mucho cuidado porque ellos están muy habituados, ¿vale?
Mira lo que tenemos aquí, la segunda ciudad del país. Mira, esta ciudad también me encanta. Es el motor económico de todo el país. El puerto de Rotterdam, uno de los 10 puertos más importantes del mundo. Señores, situación estratégica en la confluencia del río Rin, del río Mosa y el mar, donde confluye la comunicación marítima con la comunicación fluvial. Rotterdam tiene 600.000 habitantes y es una ciudad que, curiosamente, el 90% fue bombardeado por los alemanes en un bombardeo encarnizado el 14 de mayo de 1940, después de una mañana de intensísimos combates ahí en la zona portuaria, pues amenazó con hacer lo mismo si no se rendía la ciudad. Parecía tener poco paciencia los alemanes, porque en 20 minutos se destruyó el 90% del centro y murieron más de 1.000 personas. Así que es una ciudad que se convierte en modelo de estudio internacional de planificación urbanística que pretende mejorar la posición económica y social de la ciudad construyendo edificios excepcionales. Entonces, muchos arquitectos del mundo vinieron a construir bonitos edificios modernos. Es la capital de la arquitectura moderna de todos los Países Bajos. Es una ciudad completamente moderna. Tenemos el puente de Erasmo. Mirad, yo sabes lo que hago, buscando algún aliciente para mis grupos, ¿qué les enseñamos nosotros en Rotterdam? Les enseñamos el puerto, porque el puerto no es cualquier puerto, es un puerto que tiene 40 kilómetros, que da trabajo a 100.000 personas, que si pusiéramos en línea recta la cantidad de contenedores que se mueven en el puerto de Rotterdam en un año, pudiéramos dar toda la vuelta al mundo, imaginaros, y solamente el puerto de Rotterdam mueve más cantidad de mercancías que todos los puertos de España juntos. O sea, que es dinero, dinero, dinero. Entonces, cuando llegamos a Rotterdam les enseñamos el puerto, lo que se puede ver desde la autopista realmente, porque es un puerto industrial, es la suma de diferentes puertos o zonas industriales, ¿no? Y buscando un poquito dije, bueno, pues vamos a ver, pasa la siguiente fotografía, Lucas. Quiero llevarles a ver algo diferente. Esto, casas cubo. Sí, en 1984 hubo un arquitecto, Piet Blum, que se le ocurrió hacer 38 casas cubo, invirtiendo un cubo 45 grados, imaginaros, porque lo que vais a ver ahí dentro son viviendas de 100 metros cuadrados, de 3 pisos, es increíble. Y si queréis ver cómo son en el interior, a través de YouTube, ponéis casa virtual de una casa cúbica y veréis que es alucinante. 1984. Una cuarta parte del espacio es inutilizable, no se puede utilizar, ¿no? Y es muy curioso ver esto, En aquella época no había nada como esto, ¿no? 1984. Y luego pasa la siguiente fotografía, mira, esa es la parte del puerto que se explicaba antes, pero la siguiente, mira, es que me emociono y todo. ¡Ah, eso! Mira, es que eso es increíble. Eso es el mercado de abastos más grande de Europa. Ahí es donde estaba el centro antiguo de Rotterdam y de hecho a la derecha de esta fotografía está la iglesia de San Lorenzo, que es el patrón de Rotterdam, ¿no? Bueno, pues resulta que en el año 2000 la Unión Europea da una ley, dice, oye, ya no se pueden vender en el exterior productos perecederos, tiene que ser en un mercado interior. Entonces, en estas escuelas de arquitectura importantes que tiene Rotterdam, dice, bueno, vamos a hacer un concurso público a ver qué nos proponen, ¿no? Hay un concurso y hay una empresa muy prestigiosa que propone esto que estáis viendo aquí y que se llama Markt Hall, el Salón del Mercado. Fijaros que es un edificio que tiene 112 metros de profundidad, que tiene 40 metros de altura por 70 metros de anchura. Eso que veis de colores y tal, bueno, pues tiene la fachada de vidrio con cables de acero más grande de Europa. A los lados hay 11 pisos que son apartamentos donde viven las personas. Y todo eso colorido que hay dentro, bueno, pues la Escuela de Bellas Artes de Rotterdam, es la Capilla Sistina, un poquito de Rotterdam, ha decorado con todos esos diseños, que ahora no tienen mucho valor porque es moderno, se inauguró en el año 2004, pero puede que cuando viajemos en el año 3025 esto tenga mucho valor, esas pinturas, ¿no? Bueno, pues lo que hay dentro, Lucas, ¿sabes lo que es? 100 puestos de mercado de diferentes partes del mundo.
Y yo a mis grupos siempre les llevo ahí, porque no se lo esperan. Y cuando entran dicen, ¡ah! Y los brasileños se mueren de gusto porque toman su cafecito brasileño, y van a hacer un pipí muy chic ahí dentro de ese lugar y alucinan. O sea, el Marhol, la reina máxima, año 2004. Es muy bonito de visitarlo, ¿vale? En Rotterdam. Venga, sigue. Ahí vemos el puente de Erasmo, Erasmo, este gran humanista del siglo XV. Sabéis que en un momento dado el 10% de los libros más leídos eran de Erasmo de Rotterdam, el príncipe de los humanistas, y este es el puente de Erasmo en Rotterdam, que también lo vemos cuando entramos a la ciudad. Bueno, y ahí vemos Middelburg. Middelburg es una ciudad que de las 12 provincias que tienen los Países Bajos, hay una que se llama Zelanda. ¿Cuál es la capital de Zelanda? Middelburg. Tiene 38.000 habitantes. Y cuando venimos con el Tres Capitales, venimos de dormir en Brujas, visitamos Gante y la primera ciudad que visitamos es Middelburg. Y tiene todos los elementos de una ciudad neerlandesa, sus canales, sus casitas a orillas del canal, su plaza del mercado. Mira, si pasa la siguiente fotografía, Lucas, vas a ver que aparece un edificio, que parece un castillo, que es del siglo XVII. Porque todo lo importante es del siglo XVII, en Holanda, en los Países Bajos, porque fue cuando, después de que echaron los españoles, que estuvimos ahí con Felipe II hasta 1648, y luego se fundó la primera república del mundo, la República de las Provincias Unidas. Y gracias a la caza de la ballena, entre otras cosas, estos comerciantes que viajaron por todo el mundo a través de la Compañía de las Indias Orientales, las Indias Occidentales, ganaron muchísimo dinero. Ellos financian la desecación de tierras y como símbolo de poder y de ostentación construyen edificios tan bonitos como este que vemos allí, que es el antiguo ayuntamiento de Middelburg, muy decorado, muy llamativo, siempre como símbolo de ese siglo de oro, ¿no? Del siglo XVII, esa época de esplendor de la ciudad. Y por último, pues ya vemos, bueno, uno de mis lugares favoritos. Mira, los grupitos sí o sí, porque la auténtica Holanda tradicional es ver los pueblos tradicionales de pescadores. Y estos son dos lugares increíbles. El pueblo de Volendam, lleno de tiendecitas, de souvenir, 22.000 habitantes, llena de casitas de antiguos pescadores, ¿no? Y luego la siguiente fotografía es la de Marken, es una excursión que siempre hacemos con los grupos. Ah, mira, ahí tenemos un pequeño vídeo de esa excursión, de esas casitas. Las mujeres llevan la ropa tradicional, mirad. Y eso es el antiguo Mar del Sur, ¿ves? Que ahora todo eso es agua dulce, ya no es agua salada, porque ahí es donde, al otro lado es donde está el gran dique, y esas casitas llenas de flores, con esas grandes ventanas, y luego se visita también el pueblito de Marken. Ay, mira, mira, qué bonito, es que es tan tradicional y tan auténtico. Marken es una isla, bueno, era una isla, ahora es una península que tiene 1.800 habitantes y que es patrimonio de la humanidad. Se ha sabido mantener intocado con estas casas construidas sobre palafitos para evitar pues posibles oleajes, ¿verdad? Mira, ahí tenemos el pueblito de Marken, la isla de Marken. Es una isla holandesa. ¿Qué es una isla holandesa? Pues una isla es un promontorio de tierra, ¿no? Pues esta isla está por debajo del nivel del agua. ¿Cómo va a ser? Sí, porque está protegida por diques alrededor. O sea, cuando llegamos a esa isla, bajamos y nos subimos. Increíble. Todo a la holandesa. Chicos, muchísimas gracias. ¡Qué ilusión! Os quería contar tantas cosas, igual me he atropellado un poco, pero lo he hecho con todo mi cariño, ¿vale? Gracias, María. Estupendo. Espero que les haya resultado muy interesante. María es una de nuestros tantos guías. Creo que esto lo puedo decir yo, y que tenemos los mejores guías del mundo mundial, cada uno con su estilo, cada uno con su clase. Y María es auténtica y seguramente cuando decidan mandar a sus pasajeros con nuestros grupos y se encuentren con María, le van a decir lo mismo que ustedes vieron porque es auténtica y es así. Y así que espero que pronto muchos pasajeros de VIE y de sus agencias puedan estar con María y con otros tantos guías que tenemos. Pero creo que que toda esta pausa nos ha llevado a algo muy interesante, que es que puedan conocer
durante todas estas charlas de EduVie a todos nuestros guías, y esto es muy interesante porque por ahí antes de otra forma recién lo conocían cuando viajaban, y ahora ya pueden tranquilamente ofrecer, como lo hacen siempre, pero con mucho más ímpetu, y saber que en Países Bajos, en París, o para grupos cerrados que quieran hacer, pueden pedir cualquiera de nuestros guías, pueden pedir a nuestra María o a nuestro Francisco o a cualquiera de nuestros guías. Así que bueno, muchas gracias en nombre de Europa Mundo también.